Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la cuarta parte, es la última parte de este libro, que se llama Los Primos. Vamos a continuar escuchando las anécdotas que ahora nos cuentan los primos de esta familia poderosa, los Rockefeller. Espero que les guste. La mayoría de las primas recurrieron a un expediente más directo para deshacerse del apellido: el casamiento. A principios de los 60 eran frecuentes las bodas en la iglesia de Pocantico Hills. Los padres famosos entregaban las novias a una serie de plebeyos y pronto hubo buenas esperanzas de una quinta generación de Rockefeller con apellidos como Case, Hamlin, Kaiser, Strourbridge y Spencer. Sin embargo, el tiempo demostraría que había habido algo más que amor juvenil. Divorciada y vuelta a casar, Laura confiesa: me casé a los 19 años porque era un medio para perder el apellido, era el modo de evadirse. Las esposas de los hermanos habían desempeñado cierto papel como consortes, adaptándose a la vida de sus maridos, llevando la casa, recibiendo a los invitados, como dice Stephen, hijo de Nelson. Sin embargo, no podía ser así el caso de la cuarta generación, y no solo porque hubiera surgido el movimiento feminista y la desestabilización de los papeles tradicionales. Después de todo, llevaba sangre de Rockefeller, aunque sus madres solo fuesen legalmente Rockefeller por matrimonio. Después de casarse se enfrentaron a la improba tarea de tener que expresar sus ambiciones rockefellerianas en el ámbito doméstico, y aunque a algunas les resultó acomodaticio el color protector del papel de ama de casa, seguían sintiendo la necesidad de hacer algo, aparte de que existía el problema latente, pero no menos inquietante, de que sus matrimonios eran morganáticos y tendrían que acostumbrarse a lo que David Jr. denomina el hecho raro de tener más poder que sus maridos. El matrimonio las despojaba del apellido, pero a un coste emocional tremendo. A mediados de los 60 se escindían las simpáticas jóvenes parejas que años antes habían intercambiado votos matrimoniales. De 7 de aquellos matrimonios, 5 acabaron en divorcio. El proceso no había sido la solución, sino un paso más en la búsqueda de la misma. Lucy, víctima de uno de aquellos matrimonios precipitados, nos comenta: cuando me divorcié fui al psiquiatra. Quería conocerme. Mi primer marido era una bella persona. Tenía que haber algo mal en mí. No sabía reflexionar, no sabía cómo funcionaban las cosas. Solo entendía mi relación con las cosas en función de mi identidad de Rockefeller. Los hermanos estaban confundidos y hasta apenados por las caóticas vidas de sus hijas. Sin embargo, en cierto modo, era algo que cabía esperarse. Existían precedentes en las dos generaciones anteriores. Ni la errabunda tía Edith ni su hermana Babs habían logrado una estabilidad matrimonial ni una dicha prolongada. En el caso de los primos varones, las expectativas eran otras. Contaban ya con una estructura a la que solo tenían que asimilarse. Como habían hecho los hermanos, era una realidad y la obra de toda una vida. Disponían de una plétora de instituciones, desde la Universidad Rockefeller y la iglesia Riverside hasta el Centro Rockefeller y el Chase. Quizás hubiera dificultades de adaptación en la infancia, pero a principios de los 60, cuando el más joven de ellos dejaba la universidad, todo aquello era cosa pasada. Estaba dispuesto el escenario para que, con arreglo al darwinismo nobiliario, los más aptos fueran seleccionados para dirigir a la familia durante la próxima generación. Sus opciones no constituían ningún secreto. Como recuerda Stephen, nuestros mayores esperaban que nosotros siguiéramos asumiendo las responsabilidades de las instituciones y los programas de la familia, igual que el abuelo lo había esperado de ellos. Yo sostuve reuniones con mi padre y mis tíos a propósito del tema de continuar la tradición familiar. Nadie me dijo en ninguna ocasión: espero que hagas esto o lo otro. No era nada explícito, sino un mensaje que decía algo así: la familia Rockefeller tiene esta riqueza para emplearla en programas sociales positivos, y es su deber como varón de la familia asumir una postura de responsabilidad. Los primos varones no se rebelaron tan drásticamente como sus hermanas. Solo esgrimían gestos esporádicos que no tenían por qué interpretarse necesariamente como un rechazo. Larry, por ejemplo, que había heredado de su padre el interés por el conservacionismo, entregó $10,000 al Sierra Club Legal Defense, casi al mismo tiempo en que esta organización se enfrentaba a su padre a propósito del asunto del Parque Nacional Redwood.
pero en términos generales era como si Nelson hubiera monopolizado toda la energía Rockefeller, toda la ambición y el machismo, consumiéndolos en su incansable acoso al poder. Su hijo, Steven, fue un presagio de futuros acontecimientos. Después de graduarse en Princeton, en 1957 empezó a trabajar en la oficina de alquileres del Centro Rockefeller. Allí había empezado su padre 25 años antes. Pero si los alquileres en el caso del joven Nelson había sido una oportunidad para demostrar a su padre que era capaz de ayudarle en la obra más aventurada de la familia, para Steven la contratación de inquilinos en un centro Rockefeller perfectamente próspero era un trabajo absurdo y degradante, y lo dejó enseguida. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.